Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a iniciar nuestro estudio de esta mañana con la ayuda del Señor. Como decía nuestro hermano, y siempre es nuestro sentir, estamos aquí por pura gracia, mis hermanos, agradeciendo al Señor esta obra maravillosa, todo suficiente de la cruz, que nos permite estar a cuentas con Dios y nos permite tener certeza y seguridad de salvación. Eso es lo más maravilloso que puede haber pasado en nuestras vidas. Un saludo a todos nuestros hermanos y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Jonás. ¿Ya? Profeta Jonás. Vamos a iniciar en esta serie de estudios que le hemos llamado En vasos de barro. Un tema, digamos, un título sugerente para entender de que nosotros, todo ser humano y los creyentes, somos vasos de barro, moldeados a la forma, a la semejanza, a la imagen del soberano Dios. Y eso es lo interesante cuando analizamos esto de el alfarero, porque es un lenguaje de un artesano, ¿no es cierto? La materia prima es simplemente barro, ¿ya? Así que no tenemos mucho de qué jactarnos. Lo maravilloso es que las manos del artífice, las manos del artista, del alfarero, se han puesto en nuestros cuerpos, ¿cierto? En esta masa amorfa, sin valor, para hacer vasos de honra, para su gloria. Eso es lo maravilloso, eso es lo que es digno de alabanza, y toda la vida vamos a estar agradecidos del Señor. Y lo maravilloso es que Él en esas vasijas deposita la excelencia de este tesoro, ¿cierto? Tenemos este tesoro en vasos de barro, dice el apóstol Pablo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, todos los personajes que aparecen en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que fueron salvos, que fueron creyentes, todos fueron moldeados, ¿cierto?, en la soberanía de Dios, y nosotros también. Y aprendemos de eso, y el Señor nos ayuda con estas temáticas a encumbrarnos a esa virtud que no mana de nuestro corazón, sino que del cielo, que es la humildad. Ya, a nosotros nos falta mucha humildad. Estamos camino a la humildad, a reconocer que no somos nada sin el Señor. Por eso que el Señor decía, el que se humilla será enaltecido, ¿ya? Pero el que se enaltece será humillado. Entonces, Él nos ha puesto en un camino así, en un camino de humillación, de reconocimiento, de ubicación delante de Él. Y hemos estado estudiando dos personajes, ¿ya? ¿Cierto? El apóstol Pablo, este religioso, profundo, que pensaba que la justicia era por obras, ¿cierto?, que al cielo se llegaba por justicias propias. Y también el apóstol Pedro, un pescador que fue ilustrado por el poder del evangelio a tal punto de transformarlo en el apóstol Pedro, en el primer predicador de la iglesia. Imagínense tremendo privilegio que este Simón, hijo de Jonás, tuvo que realizar como servicio al soberano. Y en esta ocasión, en este día, vamos a iniciar un nuevo personaje ahora del Antiguo Testamento, el profeta Jonás. Hay mucho que decir de este libro, y personal, en lo personal del individuo, más que de lo que ocurrió con él, lo que ocurre con su persona. Dice acá en el libro de Jonás, capítulo número 1, versículo 1. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Jonás, capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos. Bueno, los comentaristas indican que tiene varias particularidades la experiencia de Jonás. Primero es que se habla más de Jonás que de la profecía misma, ¿ya? A diferencia de otros profetas. Se habla de lo que ocurre con este personaje, porque en definitiva tipifica o expresa de manera fiel
lo que somos nosotros como creyentes, ¿ya? Eso es lo primero. Lo otro es esa condición tan exclusivista de la salvación, ¿ya? En otras palabras, Jonás huye porque consideraba absurdo y lleno de temor, por cierto, ir a predicarle a los enemigos acérrimos de Israel. Estamos hablando de Nínive, que era la capital, no sé si se acuerdan mis hermanos, la capital de Asiria. Acérrimos enemigos de Israel. Entonces, claro, imagínense un hombre que dice, voy a ir a predicarle a los enemigos de Israel. No tiene ningún sentido. Y cae en esta tremenda desobediencia. Uno dice, todos los profetas fueron obedientes, pero aparece este Jonás que fue desobediente, contumaz, y no se alegraba con la salvación de otras personas que no fueran los judíos, el pueblo de Israel. Por lo tanto, vemos algo muy particular en este libro de Jonás y en la persona, en lo individual. Esta palabra Jonás significa paloma del hebreo, como dato así al margen. Hijo de Amitai. Hay una referencia directa, lo vamos a buscar de inmediato, como para partir desde allí. En el Antiguo Testamento, en Segundo de Reyes, si me acompañan mis hermanos, Segundo de Reyes, capítulo número 14, ¿cierto? Vamos a dar lectura del versículo 23 en adelante. Esto está en el contexto del reinado de el segundo Jeroboam que hubo. Reyes terribles, hermano, que hicieron lo malo delante del Señor. Vamos a comentar un poco de eso. Vamos a Segundo de Reyes, capítulo número 14, versículo 23. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Acuérdense que ya el reino estaba dividido, se dividió el reino, ¿ya? Después de Salomón viene un descenso espiritual, vamos a decirlo de esa manera, un descenso en la posición del pueblo, de la organización del pueblo, ¿no es cierto?, la guía del pueblo delante de Dios, y por lo tanto el pueblo se divide, ¿ya? 2 tribus quedaron en el reino del sur, ¿cierto?, con capital Jerusalén, y 10 tribus, de las tribus de Israel, del total, quedaron en el reino del norte, en capital, a ver si me ayudan mis hermanos, Samaria, muy bien, reino del norte. Entonces tenemos reino del norte, Israel, capital Samaria, reino del sur, Judá, capital Jerusalén. Entonces, así se dividían. Aquí el texto que hemos leído, el versículo 23, habla de el rey que estaba rigiendo Judá, y por su parte Jeroboam, que regía sobre Israel. Versículo 24, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam primero, ¿no es cierto?, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Acuérdense que estos reyes siempre se distinguían uno de otro, porque hacían lo correcto, lo recto delante de Dios, o lo malo delante de Dios. Pero específicamente, si usted lo lee, específicamente respecto a la idolatría. Por ejemplo, habían reyes que cuando asumían el reinado destruían los lugares altos, destruían las imágenes de Acera, de Astarot, que es la antigua reina del cielo, el culto de la madre del hijo, que uno lo ve y uno increíblemente dice, Israel también cayó en esa apostasía, a propósito de lo que hemos estado estudiando los domingos en la tarde. Entonces, se distingue un personaje de otro, un rey de otro, por ese odio o una actitud permisiva a la idolatría. En este caso, Jeroboam permite los lugares altos, inclusive hay uno que pone, ¿no es cierto?, una estatua de Astarot o de Astarte, que es lo mismo, en la entrada del reino y en la salida del reino. Es decir, de entrada y salida, una estatua de Acera, abominación en contra del Dios Santo. Imagínense lo que Dios ha tenido que ver con su propio pueblo. Y no distingue, no dista mucho lo que nos está pasando a nosotros como cristiandad actualidad, porque hoy día hay mucha también idolatría en medio del pueblo de Dios. Uno dice, pero a ver, ¿de qué está hablando? Si yo no he visto iglesia evangélica con estatuas de yeso. Pero acuérdense que los ídolos no son exclusivamente estatuas de yeso, sino que cualquier cosa que se transforme en un obstáculo para servir al Señor es un ídolo. Y un ídolo puede ser inclusive la propia familia, la propia comodidad, el trabajo, el hobby, lo que usted ponga ahí, el estudio.
No, yo no puedo servir al Señor porque estoy estudiando. No, no puedo servir al Señor porque tengo mucho trabajo, tengo mi familia, mis hijos. Eso se llama idolatría. Digamos las cosas como son. Entonces, las mismas miserias ocurrían en Israel y también en el día de hoy. Entonces, en ese contexto, dice acá, aparece este hombre, versículo 25, dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, note, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer, la localidad donde vivía este Jonás, hijo de Amitai, era Galileo. Era Galileo. Acuérdense que los galileos no eran muy cotizados, ya siempre fue así. Nuestro Señor era Galileo. ¿Se acuerdan? Natanael decía, ¿qué de bueno puede salir de Nazaret? Asentado ahí en Galilea. El personaje que acabamos de estudiar, ¿no es cierto?, que era Simón, hijo de Jonás, también era Galileo. ¿Se acuerda de la ciudad que era su ciudad natal, digamos? Betsaida, ¿se acuerda? A la ribera del mar de Galilea. Por lo tanto, Jonás lo vemos aquí, circunscrito a una época del reinado de Jeroboam II, más o menos entre los años 785 al 745 antes de Cristo, ¿ya? Es decir, le toca profetizar en esas amenazas continuas, ¿cierto?, de la invasión asiria. Nosotros debemos entender que el reino de Israel estaba dividido, ¿no es cierto? Y primeramente fue asolado el reino del norte por los asirios. Y posteriormente el reino del sur en manos de Nabucodonosor, que se llevó toda esa parte de Judá, ¿no es cierto? Todas esas tribus se las llevó a Babilonia, ¿no es cierto? La antigua Persia, y todos conocemos la historia que ocurrió allí, después con Daniel, etcétera. Entonces el pueblo fue devastado por esta invasión. En ese contexto, Jonás fue enviado a predicar. Eso es un marco inicial que quiero presentar. Vámonos a Jonás entonces. Dice el versículo 2, levántate, ve a Nínive, un mandamiento, un imperativo, no es una invitación, ¿eh? El Señor siempre ordena, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Esto es lo primero que quiero considerar. Mis hermanos, si hay un resumen del libro de Jonás, en la propia Biblia ciertamente lo encontramos, no sé si lo quiere apuntar, pero lo encontramos en Romanos capítulo número 3, versículo, Romanos capítulo 3, versículo 29. Dice así, Romanos 3:29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. ¿Se acuerda cuando estudiamos la epístola a los romanos cuál era la problemática de esa asamblea? Había, ¿no es cierto?, conflicto entre judíos y gentiles, ¿ya? Los gentiles decían que, ¿no es cierto?, el Señor había desechado al pueblo de Israel. Entonces esos conflictos se daban en todo ámbito, incluso en arrastrar tradiciones y costumbres, por ejemplo, el asunto de las comidas, capítulo 14 de Romanos. Algunos hermanos se peleaban, ¿no es cierto?, habían desavenencias porque consideraban algunos que comer ciertas cosas no era legítimo, otros sí. Entonces el apóstol Pablo comienza a corregir eso. Pero el apóstol Pablo es tan cuidadoso, dirigido por el Espíritu Santo, por supuesto, cuando llega a los inolvidables, ¿cierto?, capítulos 10, 11 y 12, 9, 10 y 11 de Romanos, donde vemos un tratado específico de cómo Dios mantiene su agenda intacta con el pueblo de Israel, ¿ya? Y nos llega a decir unos tremendos misterios que se revelan ahí, verdades que estaban ocultas, que Israel ha sido endurecido en parte para que ahora el Señor tenga un trato con ¿quiénes? Con los que no somos judíos, con los gentiles. Es decir, la salvación no está solamente limitada al pueblo de Israel, sino que a todas las naciones. Esa es la problemática del libro de Jonás, esa es la problemática que pasaba por la cabeza de Jonás.
¿Qué tengo que ir a predicarle a Nínive? ¿Qué tengo que yo llevarle el evangelio, por decir así, el mensaje de arrepentimiento a los gentiles? Este mensaje es para nosotros, para el pueblo de Dios. Entonces de repente, inmediatamente aprendemos eso. Aquí el apóstol Pablo dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, también de todas las naciones. Y gracias a el endurecimiento que Dios ha permitido de su pueblo Israel, es que el evangelio ha llegado a nosotros que somos gentiles. ¿Qué significa gentiles? No lo vaya a interpretar como amables, ¿sí? Porque para nosotros gentil, ¿qué gentil es usted, Señor? No, gentil en la Biblia significa el resto de la gente, el gentío, los que no son judíos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con Jonás ante este imperativo, mis hermanos? Ve a Nínive, aquella gran ciudad. Era Nínive la capital de Asiria. Ni más ni menos que Asiria, hermano. No sé si nosotros pudiéramos poner algún ejemplo contemporáneo de que el Señor nos mandara a predicar no sé dónde, donde está plagado de paganismo, por ejemplo. Hay algunos misioneros que el Señor los ha llevado, ciertamente dirigidos por el Espíritu Santo, a predicar en lugares, por ejemplo, donde el Islam, que se llama, los musulmanes, son la corriente religiosa más fuerte de esa región. Y ahí ellos, de alguna manera, arriesgan su integridad por predicar el verdadero evangelio. Entonces cualquiera de nosotros podría decir que tengo que ir para allá, yo mejor me voy para el otro lado. Entonces esta ciudad estaba sentada en el imperio asirio, que eran acérrimos enemigos de Israel. No es que hayan sido indiferentes a Israel, sino que enemigos, pero de las vísceras. ¿Usted ha notado de repente en nosotros, en las relaciones humanas, cuando usted le predica a alguien, hay personas indiferentes al evangelio? Siguen siendo cordial con usted, pero no les interesa lo que usted habla, ¿ya? Hay personas, ¿no es cierto?, que pasan desapercibidas y usted no tiene ningún problema con ellos, aunque le predicó el evangelio. Pero hay personas que usted le menciona. El solo mencionar el nombre de Cristo se produce como un engrifamiento, como que se erizan frente a uno, inspirado ciertamente por un espíritu diabólico en contra del Hijo de Dios. Bueno, los asirios eran ellos. No, Israel no era solamente una nación más como las demás, sino que eran enemigos, los odiaban desde adentro, de las vísceras. Eran tan crueles, hermanos, tan sanguinarios, que dicen los historiadores que cuando capturaban a sus enemigos, antes de matarlos, los desollaban. ¿Sabe lo que es desollar? Sacarle la piel. Y acumulaban, ¿cierto?, los cadáveres, hacían rumbas de cadáveres, una cuestión muy diabólica, apilaban los cadáveres. Entonces uno dice humanamente, estoy entendiendo a Jonás, voy a ir a predicar a Nínive. Entonces, ¿qué es lo que hace este profeta? ¿Qué es lo que vamos a centrar en el comentario en esta mañana, hermanos? Porque yo creo que aquí vamos a entrar en una autoconfrontación. Si hay algo en que siempre estamos débiles, todos nosotros, cual más, cual menos, es precisamente la obediencia. Por eso le hemos llamado Jonás el profeta desobediente. Mírenlo, veamos cada momento aquí. Por ejemplo, dice acá, cada punto es muy interesante. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Entonces uno se pone a pensar. La comisión que Dios le estaba no invitando a hacer, sino que ordenando, era ir a Nínive, que quedaba aproximadamente 500 millas de ahí de Israel a Asiria, 500 millas. Sin embargo, él parte con la dirección absolutamente opuesta, que aproximadamente son 2000 millas de distancia. Desciende a Jope, que era un lugar portuario ahí. Este Jope aparece en el capítulo 9 de Hechos, cuando todos nos acordaremos cuando Pedro, ¿cierto? Ya el apóstol Pedro sana, a ver si me ayudan, esto es como un ejercicio de la memoria, sana a una mujer, la resucita. ¿Quién se acuerda de Dorca? Muy bien, o Tabita, ¿cierto? Entonces, eso era en Jope, y ahí él se quedó por muchos días en Jope, hasta que el Señor envía unos mensajeros a buscar a Pedro de Jope en la casa de Simón el Curtidor, donde él recibe la visión, ¿se acuerda el éxtasis? Para ir a la casa de Cornelio. Entonces Jope tiene sus referencias bíblicas.
Bueno, Jonás desciende a Jope. Es interesante como dice el pasaje allí, porque siempre ocurre este concepto del descenso. Y en lugar de ir 500 millas para obedecer al Señor, se va 2000 millas para desobedecer al Señor. Desciende a Jope y se va a una ciudad que probablemente los comentaristas coinciden, la mayoría, al menos los que he leído, la propia Biblia que uso también lo dice, es la península ibérica, es decir, España. Se fue a España, hermanos. ¿Qué les parece? En lugar de cumplir el mandato de su Dios, del Dios Todopoderoso, parte para otro lado y se va a España. Pero aquí hay algo que yo quiero que nos detengamos un poquito. Primero, hermanos, el asunto del descenso, ¿ya? Porque no solamente tenemos que concebirlo como un descenso geográfico. Claro, cuando nosotros vamos a la costa vamos descendiendo, ¿no? Pero también vemos ejemplos en que la geografía no indica descenso, pero sin embargo el texto dice descendió. Es el caso, por ejemplo, de Abraham. No sé si usted se acuerda cuando todo iba bien, ¿ya? Como decimos, íbamos tan bien. Génesis capítulo 12, versículo 10, si lo quiere leer, dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Mire, de Abraham podemos decir muchas cosas. El Señor lo llama desde una ciudad que podríamos decir tenía todos los recursos para ser, comillas, exitoso, ¿ya? No necesariamente la prosperidad y la tecnología y los avances significa bendición, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo siempre claro, hermano. Por ejemplo, la civilización de Caín era próspera y creativa, ¿no es cierto?, en industria, en ganadería, en arte. Si usted lo lee ahí en el capítulo 4 de Génesis. Sin embargo, era la generación de Caín, ¿ya? Ellos no le daban la espalda a Dios, ¿ya? Entonces, no necesariamente es así, como a veces solemos concluir con este razonamiento o reflexión, es que la prosperidad a veces va en un sentido inversamente proporcional a la espiritualidad. Es decir, en la medida que somos prósperos, nuestra espiritualidad desciende. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, Abraham obedece a la salida, Ur de los Caldeos, de toda esa región, sale, ni un problema. Ándate a la tierra que yo te voy a mostrar. Toma a su mujer y toma también a su sobrino, ¿ya? No estaba dentro de los planes de Dios, digamos, cuando decimos planes de Dios, de la voluntad perfecta de Dios, sino que operó la voluntad permisiva de Dios. Es decir, Abraham tomó a su sobrino Lot, ¿cierto? Y se fueron juntos. Y viene la primera prueba, no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero hubo hambre en la tierra. Y es la gran prueba que a veces nos ocurre a nosotros cuando nosotros tenemos dificultades. ¿Hacia dónde miramos, hermano? ¿Miramos hacia arriba o miramos en un sentido horizontal buscando ayuda? Esto llena, ¿cierto?, los pasajes de la Biblia. Siempre el hombre, hermano, siempre tú y yo tendemos a mirar en un sentido horizontal para resolver nuestros conflictos. ¿Se acuerda la familia de Noemí? ¿Qué pasó en Belén? Ellos eran de Belén. Hubo hambre, note la paradoja. Belén es la casa del pan. El Señor en su soberanía permitió escasez. Y lo primero que viene es la idea de migrar. Por eso era una persona, me acuerdo que teníamos una conversación una vez sobre la migración. Si la migración de una persona no está visada, autorizada, con detalles de parte del Señor, no es llegar y migrar. No es llegar y a ver, compremos pasaje, vamos. No, miremos hacia arriba primero. Resulta que descendieron a Moab, ¿se acuerda? Noemí y familia descendieron a Moab con todas las circunstancias y consecuencias que tuvo todo eso. Sin embargo, todos sabemos que el propósito soberano seguía intacto, hermanos. ¿Quién entendió la mente del Señor? Entonces hay un descenso. Aquí vemos a Abraham, dice en el capítulo 12 de Génesis, versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y desciende Abraham a Egipto. En lugar de ascender al cielo, ascender al Señor, pedir ayuda, pedir sustento. No lo digo como que nosotros lo hiciéramos siempre, hermano. Yo lo digo para que nos reflejemos en las Escrituras. En lugar de descender, Egipto es un tipo
mundo, de mundanalidad, descendió al mundo a buscar, a golpear puertas, a pedir ayuda. Y desciende a Egipto con todas las consecuencias que trajo, que ustedes lo pueden leer después en casa. Hasta el propio faraón lo echó cantando de Egipto: ándate de aquí porque me trajiste ruina. Qué patético cuando un creyente ha perdido la confianza en su Señor. Entonces Jonás no le hace nada de mal, no se diferencia mucho de los otros ejemplos y desciende a Jope. Pero hay algo aquí que comienza a desnudar su corazón. Dice: para huir de la presencia de Jehová. Y esta es mi pregunta, hermano. La primera pregunta al ver este personaje: ¿podemos huir de la presencia del Señor? Nosotros decimos abiertamente, y cuando lo adoramos: tú eres un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, estás presente en todas partes, lo sabes todo, lo puedes todo. Pero en el momento de los cubos, como decimos en Chile, en el momento de la prueba, parece que nos olvidamos de que Dios tiene esos y muchos atributos más. Miren lo que dice el Salmo 139, hermanos. Búsquelo, por favor, ahí en su Biblia. Salmo 139, versículos 7 y 8. Salmo de David. Dice, Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré? Perdón, voy a releer nuevamente el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Espíritu Santo ahí, ¿no? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Dónde podríamos escondernos de su presencia, hermano? Yo me acuerdo de un personaje que también es digno de estudiar, y lo vamos a estudiar más adelante, el profeta Elías. El profeta Elías muestra un contraste muy notorio que a veces nos refleja, o nosotros nos reflejamos en él. A veces estamos efusivos con el Señor, ¿no? De manera vehemente, con todas las fuerzas. Nosotros vemos, Primero de Reyes 18, un profeta Elías, pero confiando plenamente en el Señor. Plenamente. A tal punto de confrontar el error y la apostasía de los falsos profetas, no temía porque confiaba que el Señor estaba con él. Tremendo hombre de Dios. Pero en el capítulo 19 de Primero de Reyes, lo vemos arrancando, deprimido, sin ningún ánimo de seguir. Todo se acabó. Señor, quítame la vida. Entró en una profunda depresión. Lo vamos a estudiar en su oportunidad. Pero ¿qué quiero señalar en lo particular de Elías? Es que él llega a una cueva, ¿cierto? El Señor lo condujo hacia allá. Y esa pregunta de Dios, entre tantas preguntas que Dios le hace al hombre, el Dios infinito trata con el hombre, trata con nuestra debilidad, y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Cuando yo aprendí esa lección, hermano, una vez hace muchos años atrás, yo quedé muy sorprendido y quedé como una semana pensando: claro, el Señor nos mira de lejos y dice: ¿qué haces allí, Elías? Como que Él está lejos de lo que nos pasa a nosotros, sino que Él está involucrado. ¿Qué haces aquí, Elías? Él está con nosotros siempre. Y está donde le honremos, y también está donde por causa del pecado le deshonremos. Nadie puede escapar de la presencia de Dios. Nosotros podemos huir de la iglesia, huir de los hermanos: no quiero saber más de esto, no quiero saber nada de mis deberes como creyente, me voy a ocultar. Perfecto, te vas a ocultar de nosotros, de la iglesia, pero de Dios jamás. Y si eres hijo de Dios, el Señor te va a perseguir a todos los lugares hasta que te rindas en ese encuentro personal que no lo puedes transferir ni derivar a otro, en ese encuentro que se llama a solas con Dios. Este hombre, Jonás, quiso huir de su presencia. El Salmo dice: ¿quién huirá de su espíritu y huirá de su presencia? Si subiera al cielo, allá estás tú. Si bajare a lo profundo de la tierra, también estás allí. No tenemos escapatoria, hermanos.
Como alguien lo dijo muy bien, nosotros los creyentes estamos en una celda, somos convictos del Espíritu Santo, no podemos escapar de su presencia. Y cuando estamos a cuentas con el Señor y sirviéndole, uno lo dice así del corazón: yo no quiero un segundo escapar de esta celda. Aunque la celda esté abierta, yo no me escapo jamás, porque este es mi lugar. La otra vez nos acordábamos de Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero cuando caemos en la insensatez, llenos de temores, llenos de razonamientos, Jonás puede haber dicho que hoy era predicarle a estos enemigos: me van a sacar la piel, me van a matar. Arranca, desciende a Jope, tiene por ahí un botecito, algo, y justo ve una barca y paga. A mí me llama la atención porque aquí dice que él paga. Entonces, a mí me gusta cómo complementa esto, hermano. Yo no quiero pasarlo así rápido. Mire Jeremías, lo que dice el profeta Jeremías, por favor, versículo 23. Jeremías capítulo 23. Mientras lo buscan, me acordaba yo de Adán y Eva cuando pecaron, ¿cierto? ¿Qué hicieron ellos? Yo voy a poner este ejercicio, esta hipótesis. Fueron delante del Señor y le dijeron: perdóname, Señor, perdónanos, pecamos. ¿Qué hicieron? Huyeron, ¿cierto? Se escondieron. Esa es la tónica del pecado, eso es lo que te lleva a ti y a mí, huir de su presencia, huir de las responsabilidades. Así no se resuelven las cosas. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que el Señor sale al encuentro del hombre. ¿Dónde estás tú? El Señor sabe dónde estamos, pero quiere nuestra confesión. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás huyendo? ¿Por qué piensas que puedes huir de mi espíritu y huir de mi presencia? Miren lo que dice Jeremías 23. Jeremías 23, dice así. ¿Sí? Jeremías capítulo 23. Lea usted. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Me gusta esta expresión del profeta. Yo no escudriño lo más interno donde tú puedas hacer tu escondite. Allí está el Señor, si no nos podemos ocultar de su presencia. Por eso es importante, mis hermanos, ser tal cual somos. Así, con virtudes y defectos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos conoce muy bien. Entonces, volvamos a Jonás, antes de comentar otros puntos. Este Jonás desciende a Jope y decidido a partir a una dirección diametralmente opuesta. Entonces, de repente uno se ve en estas dinámicas a lo mejor muy cotidianas. Por ejemplo, en lugar de estar con los hermanos cumpliendo nuestros deberes, estamos en algo totalmente mundano, huyendo de nuestras responsabilidades. ¿Nos pasa o no nos pasa, hermano? Y tenemos que confrontarnos. Yo le pido al Señor, y esa es mi oración, que este personaje nos pueda realizar un autoanálisis, ¿cierto? Y una autoconfrontación con la verdad. Y poder decir: sí, Señor, tú tienes la verdad. Tú me estás diciendo que yo soy un desobediente, que en lugar de ir donde tú quieres que vaya, que en lugar de hacer lo que tú quieres que haga, yo estoy partiendo, huyendo de manera necia, ¿cierto?, en una dirección totalmente opuesta. Inclusive pagando para arrancar. Note que él, aquí lo dice, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, y esta expresión es tremenda: lejos de la presencia de Jehová. Alejarse de todo lo que tenga que ver con Jehová. Esto es muy similar a lo que pasó con Caín. No sé si se acuerdan, por ahí lo comentamos, capítulo 4 de Génesis, cuando el Señor le advertía a Caín lo que iba a pasar, dice que él salió de la presencia de Jehová. Esa expresión en hebreo significa: le dio las espaldas a Dios. Jonás actuando igual que Caín. No hay ninguna diferencia. ¿Se entiende?
Entonces aquí se nos abre una temática muy importante, hermano, que la vamos a abordar. Porque la característica de este Jonás es la desobediencia. Y lo que queda en el libro de Jonás, cuando lo leemos completo, es la misericordia de Dios. ¿Quién eres tú para limitar la salvación a quienes tú quieras que sean salvos? No sé si usted se recuerda cuando el Señor restauró al hijo pródigo. El hijo pródigo, uno decía, este don nadie, ¿cierto?, no merece ser salvo. Le pidió todos los bienes al papá, ¿se acuerda? Y lo gastó en disoluciones con rameras, ¿se acuerda que el texto es bastante severo? Y tocó fondo. Este hijo pródigo tocó fondo. Y como judío, el texto es bien claro. Dice que inclusive llegó a apacentar cerdos. ¿Sabe lo que podría significar para un judío apacentar cerdos? El cerdo era un animal inmundo. Tocó piso, mordió el polvo. Y quería inclusive alimentarse de las algarrobas, ¿cierto?, que comían los cerdos. Estaba pero en un estado decrépito. Pero el Señor lo volvió en sí. Y eso es lo que uno anhela de toda persona que hoy día mismo, habiendo escuchado el Evangelio, confiando nosotros de que recibió la semilla, está ahora en una absoluta rebeldía. ¿Confiando en qué? En que el Señor lo vuelva en sí. Y cuando volvió en sí, esta persona retornó al Padre. ¿Sabe lo que estaba haciendo el Padre? El Padre salió a buscarlo, salió a abrazarlo. Lo estaba esperando. Y yo aquí quiero señalar lo de Jonás. ¿Qué pasó con el hermano? ¿Se alegró? ¿Dijo, gloria a Dios, que bueno, mi hermano se perdió y ahora es rescatado? Se indignó. Se indignó por el trato de misericordia y de la profunda gracia del Padre. Lo abrazó, lo mandó a lavar, lo vistió de manera espléndida, le puso un anillo, hizo una fiesta, un banquete. Y el hijo, que nunca le había fallado, yo nunca te he pedido un corderito, y mira que se ganó todo, se gastó todos tus bienes en disoluciones, mira cómo lo trata. Bueno, ese es Jonás. La desobediencia versus la misericordia de Dios. Entonces, la pregunta, hermanos, que yo me hacía mientras estudiaba este personaje, es una pregunta que creo que nosotros en nuestra honestidad siempre nos hacemos. ¿Por qué, hermanos, nos cuesta tanto obedecer? Preguntémonos eso. Como creyentes, ¿nos gusta ser desobedientes? ¿Nos sentimos bien delante del Señor? ¿No nos resbala el que vivamos una vida a veces puramente dominical y religiosa? No nos da nada, nada nos redarguye desde adentro. Porque la palabra obedecer, si detengámonos allí, que significa acatar. Porque la etimología indica que obedecer significa oír para cumplir el mandato. Es decir, Dios manda, nosotros escuchamos el mandato y cumplimos el mandato. Ahí somos obedientes. Jonás, un gran ejemplo, escucha el mandato y ¿qué hace? No obedece y arranca para otro lado. Y la etimología es bien clara: acatar, respetar, subordinarse, es ponerse debajo de quien nos está mandando, ordenando. Por ejemplo, cuando habla de someterse, es ponerse debajo de quien manda, en este caso del Señor. Entonces uno dice como ser humano, aquí tenemos dos opciones: o nos justificamos en la desobediencia, porque yo una vez lo escuché, es que nosotros no somos Cristo, Él fue obediente. Entonces cerremos por fuera, hermano, y nos vamos para la casa. Claro, comamos y bebamos que mañana moriremos. Somos salvos solamente por la obra de Cristo, pero estamos llamados a la obediencia, hermano. Todos nosotros. Entonces, el apóstol Pedro, si me acompañan ahí en su primera epístola, por favor. Por eso es que yo pido al Señor que nos pueda dar de su humildad para confrontarnos con este tema. No lo tomen como palos para allá y palos para acá, porque el Señor no está a todos hablando, ¿ah? De repente suele ocurrir entre los hermanos, dice, ¿a quién le estará tirando palos? No, eso no puede ser. Este lugar no es para tirar palos, esto es para autoconfrontarse.
desde mi primera persona, digamos, como para todos nosotros, ¿ya? Lo digo en primera persona, eso quise decir. Dice primera epístola de Pedro, capítulo número 1, versículo 2. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, note, ¿qué dice? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjese que esta expresión en el original puede ser traducida de esta manera: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obediencia. No solamente el verbo, sino que está el sustantivo, para estar viviendo en una esfera de obediencia. Es decir, el creyente debe entender que fuimos puestos en un camino rumbo a aprender a obedecer. Mire, cuando estuvimos en alguna congregación donde se condiciona la salvación, ¿cierto? Se nos enseñaba que Cristo nos entregaba la salvación como una gran perla, un gran tesoro, ¿cierto? Pero usted debía cuidar ese tesoro, porque si lo descuidaba, perdía ese tesoro. Eso es rebajar al Dios soberano a una especie de, no sé, salvavidas incompetente que ve a una persona que se está ahogando y le tira un salvavidas desinflado. Realmente ese no es el Salvador que predicamos, no es el Salvador a quien adoramos, sino alguien que vino a morir y a rescatarnos y a salvarnos no por un mes, no por 2 meses, no conforme a nuestra condicionalidad, sino que incondicionalmente, hermano. Ese es el Salvador que alabamos. Pero sin embargo, esa seguridad de salvación se transforma a veces en un relajo tal de que parece que no existiera demandas a la obediencia. Entonces, cuando estábamos en estas congregaciones que se nos insistía, la salvación se pierde. Porque hay 2 pilares para mantener a la gente ahí cautiva. Primero, que la salvación se pierde. Segundo, que el que está delante es el ungido de Dios, que ha tenido y ha recibido el toque del Eterno, no como ustedes. Y hablan así, ¿eh? Y vengan al altar, porque yo les voy a dispensar los favores de Dios, y la gente pasa al altar. Nada de eso está en la Biblia, hermano. Y nosotros, en ese tiempo, obedientes, no escatimábamos nada. ¿Por qué? Porque estábamos bajo la condena o la eventual condena de perder la salvación. Entonces nos reuníamos fielmente, todas las reuniones, cumpliendo aquí, cumpliendo allá, cumpliendo rituales, porque puedo perder mi salvación. Pero cuando uno llega a esta esfera de la gracia, cuando uno dice, el Señor murió por mí, el Señor pagó mis pecados, pagó mis culpas, Él murió por mí, yo descanso en la cruz de Cristo, me siento, me cruzo de brazos. Bueno, la gracia de Dios es la que me mantiene así. No, cuidado. Nosotros estamos llamados a una esfera de obediencia, hermano. Y por eso que Pablo habla de mortificar la carne, ¿no es cierto? Golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Le dice a Pablo, fortaleceos en el poder de su fuerza, ¿cierto? Le dice también, esforzaos en la gracia de Dios. Entonces, entendiendo esto que dice Pedro, que fuimos llamados a una esfera de obediencia, ¿de quién, hermano? ¿De quién? Esta es la pregunta. ¿De quién podemos aprender? No podemos aprender de ti ni de mí, porque somos siempre desobedientes. Hay uno solo, que es el único referente, el único ejemplo, que nunca nos va a fallar, que aprendió a obedecer. ¿Saben cómo se llama aquel? Jesucristo el Señor. Nuestro Maestro, nuestro referente, nuestro Dios. Los invito, mis hermanos, a ver un pasaje tremendo, y aquí nos vamos a quedar en esta mañana para reflexionar. Hebreos capítulo 5, por favor. Ahora, si quiere cambiamos el personaje, hermano. ¿Ya? Se está poniendo complicada la cosa. ¿Ah? Mire, estamos recién partiendo Jonás. Vamos a leer el capítulo número 5 de Hebreos, versículos 7 al 8. Por favor, mis hermanos.
Realmente el ministerio de Cristo es muchas veces incomprensible, ¿eh? Mire lo que dice acá, Hebreos capítulo número 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, note, esa palabra hijo es la segunda persona de la Trinidad, por lo que padeció, ¿qué dice? Lea usted, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso, el versículo 10 se está refiriendo a un sacerdocio inmutable. El único que lo tiene es Jesucristo. Quiero enfatizar este versículo 8. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cuando nosotros vemos a Cristo, hermano, vemos a un hombre, porque Él se hizo hombre, ¿cierto? Siendo Dios, se humanó. Siendo Dios, se encarnó. Siendo Dios, se revistió de humanidad. Y lo vemos desde chiquitito obedeciendo. Dice la Escritura que el Señor crecía en gracia, en sabiduría para con Dios y para con los hombres. A los 12 años, lo dice solamente el Evangelio de Lucas, se les perdió a los papás. La mamá estaba desesperada. Imagínense una mamá, se le pierde un hijo. Al papá también. ¿Y a dónde estaba el Señor? Estaba aprendiendo, preguntando. Los maestros se maravillaban. Estaba en la sinagoga con los doctores, con los que impartían la doctrina, ¿cierto? Aprendiendo. Y María llega allá y... Hijo, ¿pero cómo? Estaba desesperada como madre, pues. Y el Señor le dice, ¿no sabes que en los negocios de mi padre, es decir, en las ocupaciones de mi padre, me es necesario estar obediente desde pequeñito? A los 12 años obedeciendo. ¡Qué gran referencia! ¿No es así? Entonces, este Señor comienza su ministerio, nuestro Señor Jesucristo, diciendo, yo no he venido a hacer mi voluntad, no he venido a hablar por mi propia cuenta, no he venido a autosatisfacerme, sino que he venido a hablar y a hacer todo lo que se me ha encomendado. Nunca olvide que esa palabra, cuando decía, me es necesario pasar por aquí, me es necesario pasar por allá, se entiende quizás mucho más en la profundidad cuando decimos, me es obligatorio hacer esto y aquello, porque estaba sometido en obediencia al itinerario, a la agenda de su Padre. Obediente hasta la muerte. Muchas veces, hermanos, cuando hemos tratado el asunto de este ministerio de Cristo, y ahí, aun cuando tratamos de explicar la experiencia humana del Cristo hombre, asoma este tema importante para nosotros, que es el camino a la obediencia. Muchos quieren aprender de Cristo, por ejemplo, de sus cosas sobrenaturales. Por ejemplo, en las cortes, digamos, o reuniones de corte pentecostales, ¿cierto? Carismáticas, ¿qué enfatizan de Cristo? Enfatizan que Él hacía milagros, sanaba, etc. Pero, ¿quién, y ahí nos incluimos, quién de nosotros pone en alto la demanda de aprender de su obediencia, de su sometimiento? Aquí nosotros vemos en Hebreos 5 el rol de su sumo sacerdocio. Imagínense, si Él no hubiese asumido este rol, ninguno de nosotros puede ser salvo. ¿Sabe por qué? Porque Él intercede ahora mismo por nosotros. ¿Quién de nosotros podría decir, sabe, hermano, yo soy tan obediente? Yo he escuchado a algunos así, no aquí, por supuesto que no, pero en otras partes. Dice, yo no es como que implícitamente te está diciendo, yo no necesito un intercesor, porque soy obediente. Lo único que declara esa persona es que es un soberbio, que no necesita de un mediador y de un intercesor, de un sumo sacerdote, que se compadece de nuestras debilidades, lo mismo lo dice ahí un poquito más arriba. Entonces, Él asume esto. Entonces, cuando uno se pregunta esto, Señor, ¿cómo yo puedo obedecer? ¿Cómo puedo ser más obediente? ¿Cómo puedo agradarte sometiéndome a tus designios, sometiéndome a lo que tú me mandas a hacer? Entonces,
asoma una tremenda lección de llevar, y esto es muy solemne, hermano, llevar el yugo de Cristo sobre nuestro cuello. El Señor hablaba en parábolas, en ejemplos tan simples, hermanos, que no usaba el tecnicismo que hoy día, que uno no entiende una jota, ¿ya? Cuando le hablan de la, qué sé yo, de términos que son parte de la homilética y de los comentarios de alta crítica. Una persona normal que no es académica no entiende nada. Cristo le enseñaba a la gente del vulgo, a los artesanos, los agricultores, etc. Y entre esas enseñanzas él dijo: llevad mi yugo sobre vosotros. Y note, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Mire qué tremenda lección. ¿No me vas a enseñar a cómo multiplicar los panes? ¿No me vas a enseñar, Señor, a cómo caminar por el agua? ¿Cómo sanar enfermos? La gente le gusta eso. Pero ¿quién de nosotros, hermanos, quiere aprender a obedecer? Señor, enséñame a ser obediente. Mire, este simple ejemplo del yugo, que lo hemos dicho y con esto vamos a terminar, nos habla de lo que ocurre entre dos bueyes, ¿cierto? El yugo, ustedes saben lo que es, ¿cierto? Es un madero que se pone sobre el cuello de dos bueyes para trabajar la tierra. Entonces se unen en este yugo, ¿cierto?, para permitir duplicar la fuerza, la consistencia. Pero cuando el buey nuevo, esto me lo contaba una persona también que manejaba todo este lenguaje, se enyuga con un buey viejo, comienzan los problemas, porque el buey viejo tiene su propia dinámica, su dirección, su fuerza, sus movimientos son muy distintos a los de un buey nuevo. Entonces comienza el esfuerzo en contra del buey viejo, sufrirá dolores, cansancio, incomodidades, pero definitivamente se rendirá al buey viejo. Se someterá a aquel que debe someterse. ¿Cuánto tardará ese sometimiento, hermano, en cada uno de nosotros? Estamos todos aprendiendo a obedecer. Pero, como le decía el Señor a Pablo, dura cosa es dar coces contra el aguijón, ¿se acuerda? Es dar patadas precisamente del animal cuando no quiere hacer su función. Entonces, nosotros, en definitiva, estamos yéndonos en contra de la voluntad de Dios cuando no obedecemos. Entonces el yugo se pone sobre nuestra cabeza, rezongamos, reclamamos, queremos huir, no queremos hacer la voluntad del Señor, pero finalmente vamos a terminar sometiéndonos al Señor. Mis hermanos, la obediencia no es algo que nosotros lo podamos tomar así a la ligera. El propio Pedro dice que el Señor ha dejado sus pisadas para que le sigamos sus pisadas, no solamente para contemplarlas. Mira cuán obediente fue el Señor. El Señor nos pregunta ahora, ¿cuán obedientes somos nosotros? Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?